Hola, mi nombre es Estela Lisbeth Estrella Ortega Urieta, estudio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano en la carrera de Ingeniería en Agronomía. Actualmente curso el sexto semestre y hoy les voy a hablar de un par de temas de la materia de genética general impartida por el profesor 1.8, Teoría cromosomática de la herencia. Esta teoría fue postulada por Sutton y Boveri. Es la explicación científica sobre la transmisión de determinados caracteres a través del código genético que contienen las células entre una generación de individuos y la siguiente. Tenemos que, a pesar de la distancia que había entre Boveri y Sutton, postularon las mismas conclusiones de manera independiente a partir de conocimientos existentes previamente sobre la herencia y sobre el funcionamiento celular. Dicha teoría postula que los genes se ubican dentro de los cromosomas de la célula, ubicados a su vez dentro del núcleo celular. Esta teoría permite comprender por qué ciertos caracteres se heredan y otros no, es decir, por qué un alelo se transmite y otro no, ya que son independientes el uno del otro. Entre las observaciones que apoyan la teoría cromosomática de la herencia se incluyen los cromosomas como los genes de Mendel vienen en pares equivalentes en un organismo. Para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. Los miembros de un par homólogo se separan en la meiosis, así que cada espermatozoide u óvulo recibe solo un miembro. Este proceso refleja la segregación de los alelos en gametos en la ley de la segregación de Mendel. Los miembros de diferentes pares cromosomáticos se reparten en gametos de manera independiente en la meiosis, justo como los alelos de diferentes genes en la ley de distribución independiente de Mendel. Esta teoría fue propuesta antes de que hubiera cualquier evidencia directa de que los rasgos se portaban en los cromosomas y al principio fue controversial. Al final se confirmó por medio del trabajo del genetista Thomas Hunt Morgan y sus estudiantes que estudiaron la genética de las moscas de la fruta. Los postulados de la teoría cromosomática son: los cromosomas son responsables de conducir los caracteres hereditarios. Los factores de la herencia señalados por Mendel son los genes. Los factores de la herencia deben estar presentes en las células sexuales. Los genes ocupan un lugar específico en los cromosomas denominados locus. 1.9. Bases físicas y químicas de la herencia. Bases físicas. Después de descubrir los trabajos de Mendel, los científicos se dieron cuenta de que los patrones hereditarios que él había descubierto eran comparables a la acción de los cromosomas en las células en división y surgieron de las unidades mendelianas de la herencia. Los genes se localizaban en los cromosomas. Ello condujo a un estudio profundo de la división. Cada célula procede de la división de otra célula. Todas las células que componen a un ser humano derivan de la división sucesivas de una única célula. El cigoto, que se forma a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide. La composición del material genético es idéntica en la mayoría de las células y con respecto al propio cigoto.
Cada célula de un organismo superior está formada por un material de aspecto gelatinoso, el citoplasma, que contiene numerosas estructuras. Este material citoplasmático envuelve un cuerpo prominente determinado núcleo. Cada núcleo contiene cierto número de cromosomas filamentosos. Ciertos organismos simples, como las algas verdeazuladas y las bacterias, carecen de un núcleo delimitado por membrana, aunque poseen un citoplasma que contiene uno o más cromosomas. Los cromosomas varían en forma y tamaño y, por lo general, se presentan en parejas. Los miembros de cada pareja, llamados cromosomas, tienen un estrecho parecido entre sí. La mayoría de las células del cuerpo humano contienen 23 pares de cromosomas, en tanto que la mayor parte de las células de la mosca del vinagre o de la fruta. En la actualidad, se sabe que cada cromosoma contiene muchos genes y que cada gen se localiza en una posición específica o locus en el cromosoma. Bases químicas, información genética, ADN, cromosomas y genes. ADN es la base química de los cromosomas, los cuales se heredan, se transmiten y se pasan de padre a hijo. Un gen es la unidad básica de la información genética. Cada gen codifica una proteína. Expresión de la información genética. Transpiración, proceso de síntesis de ARN. Si es una célula eucariota, siempre ocurre en el núcleo, donde se fabrica ARNR, ARNT y ARNM. Actúa una enzima ARN polimerasa. La transcripción del ARNM en una eucariota tiene las siguientes fases. Primera fase, iniciación. Comienza a partir del ADN, el cual tiene una zona con una señal específica, TATA, que es reconocida por las... Esta zona se abre, se separan las bases nitrogenadas y comienza la transcripción. Segunda fase, elongación. La cadena de ARN crece de 5 a 3. Se transcribe exones e intrones. Tercera fase, terminación. Existe una señal de determinación que indica el fin del gen que todavía no se conoce con seguridad. Fase 4. Maduración. El ARN sintetizado se le llama ARN transcripto primario. Se eliminan los intrones uniéndose los exones entre sí. Algunas veces se produce la corrección del ARN una vez transcripto. Regulación y control de expresiones genéticas. Si la expresión genética no es regular, tanto en cantidad como en tiempo, se produciría un despilfarro de energía y un caos metabólico. Los elementos que comprenden el modelo de operación son: promotor, secuencia a la que une el ARN polimerasa para la transcripción. Operador, secuencia inmediatamente anterior a los genes estructurales y que pueden ser bloqueada por una proteína represora. Genes estructurales codifican la proteína metabólico. Gen regulador codifica la proteína represora. Replicación del ADN. La célula hija hereda de la madre toda su información genética. La célula se divide por mitosis. El proceso de duplicación es un acontecimiento clave en el ciclo celular e imprescindible para que se realice la división celular. La replicación
semiconservativa en la célula eucariota del ADN. Fases. Fase de iniciación. Comienza en un punto de iniciación actúa una enzima, el ADN polimerasa, que separa las bases nitrogenadas y fíbrica de una burbuja de replicación. Fase de elongación. La doble horquilla abre la cadena y llegan nucleodos de ATP, DTTP, DCTP, DGTP, creando las nuevas cadenas. Mutaciones son los cambios o alteraciones del material genético que se pueden heredar y detectar. Tipos. Genómicas. Es la que afecta al número de cromosomas. Cromosóficas, la que afecta a un cromosoma o a su estructura. Génicas, la que afecta a un gen, altera una o varias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es José Ángel Montiel Gómez. Estudio la carrera de Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, Guerrero. A continuación les vamos a hablar de dos temas, que es la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo durante las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, el ADN. Característico, este tipo de división ocurre en la célula somática y normalmente concluye en la formación de dos núcleos, seguido de otro proceso independiente de la mitosis, que consiste en la separación del citoplasma para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente iguales, es el fundamento del crecimiento, la reparación y reproducción asexual. De la mitosis se deriva esta que dice cariocinesis. La cariocinesis forma parte de la mitosis, la división celular que tras la duplicación de la información genética genera nuevas células que disponen de total de los cromosomas. Podemos observar aquí la imagen. Está una célula y esta cariocinesis hace que desprende de una célula, desprende dos células. Otra de las que se desprende de la mitosis se llama citocinesis. La citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular, tanto que la mitosis como la meiosis se produce al final de la telofase. A continuación de la cariocinesis, el caso de algunas células, ya serían hongos, ese es un ejemplo. También aquí podemos observar cómo de una célula se van desprendiendo hacia dos células. Tiene la misma función. Vamos con el 1.9.2. Meiosis. La meiosis es un proceso de división celular a través de cual a partir de una célula diploide se producen cuatro células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides son células haploides. Así, pues el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Podemos observar que aquí está una sola célula. Una sola célula está. Entonces, cuando comienza a trabajar y comienza a desprender esa célula, a hacer más, se empiezan a separar. Aquí empieza a trabajar la meiosis y la mitosis. Y como dijo aquí, de un haploide tiene que generar cuatro haploides.